Indonesia es un país difícil de clasificar. Algunos dicen erróneamente que es musulmán, cuando en realidad es simplemente de mayoría islámica y en el que viven más o menos en armonía otras religiones. Otros, en cambio, insisten en querer separar a Bali del resto del archipiélago, por eso de que lo balinés luce muy pomposo y lo indonesio quizás no suene tan bien. Pero Indonesia es ese país que, pese a fascinarme cada vez que vengo, en realidad visito poco. Quizás sea porque me abrume la enormidad de sus 16.000 islas, de las cuales ni siquiera la mitad están habitadas. Pero esa es parte de su gracia, porque cada región es diferente, pese a los intentos de algunos sanguinarios dictadores que firmaron una historia reciente tan convulsa como la de su actividad sísmica. No en vano, Indonesia es el país con más terremotos del mundo. Yo me quedo igualmente con su calidad humana, porque en este país donde al turista le estafan salvajemente en aquellos lugares de supuesto interés, que en realidad solo hay que salirse un poco de la ruta prefijada para toparte con gente que te maravilla. ¿Qué pasa, colega? Y bueno, el primer escollo que viví al llegar a Indonesia fue aeroportuario. Mi vuelo a Lombok fue cancelado y tuve que ir a Bali. El plan igualmente me resultaba irresistible. Allí me esperaba mi compa, mi querido Baltasar Montaño. Y con él conocimos Lombok, paseamos en moto, visitamos algunas playas y finalmente nos fuimos a las brutalmente turísticas Islas Gili. Una semana en la que se bebieron demasiadas cañas y se tomó demasiado el sol antes de despedirnos e ir cada uno por su camino. El plato fuerte me esperaba aquí, en la isla de Flores, de origen portugués y donde hay una mayoría cristiana. Y tras esquivar la visita a los dragones de Komodo que mi buen Baltasí hizo, y antes de volver a juntarnos para bucear en los mares de Komodo, quise alquilar una moto para perderme literalmente por la isla de Flores. Mi idea era viajar en esta moto hasta Ruteng sin tener ni la más mínima idea de lo que me iba a encontrar por allí. Y vi que podía haber tomado un camino muy directo, pero me encontré con otra ruta montañosa que parecía más atractiva. Y allí me esperaba una historia que sin duda merece la pena contar, porque aunque yo no sea ningún experto en Indonesia, al menos sí que he sido brutalmente feliz. Indonesia es un país que siempre me ha dado la impresión de que hay una gran diferencia entre lo que es brutalmente turístico y esos lugares que no están afectados por el alto número de viajeros. Porque siempre que vas a un sitio donde te pueden estafar o donde te pueden arañar unas cuantas rupias, lo van a hacer. Están, bueno, pues desgraciadamente muy afectados por toda esa gentrificación que se vive en grandes partes de Asia. Pero en cambio, en la que te pierdes por lugares, todo es, bueno, pues deliciosamente bello y los indonesios te sonríen, hablan contigo, quieren enseñarte cosas, desean ayudarte, buscan que te lleves, bueno, pues la mejor impresión de sus países, te dejan entrar en sus casas y más o menos hacen que te lleves una experiencia de que este es un país que sin duda es pobre debido a la inestabilidad política que han provocado sus gobernantes, las dictaduras, y que hacen que, pese a ser una economía brutalmente grande de 275 millones de personas, pues que al final sean siempre los mismos los que se repartan el pastel y haya, pues bueno, una gran masa de gente con los recursos mínimos. Así que bueno, cuando llegué a Flores, que yo sabía que era una isla que en Labuan Bajo pues iba a ser pues terriblemente turística, aunque te lo puedas pasar bien, aunque llegues a disfrutarla, aunque bueno, puedas ir a bucear y ser la persona más feliz en todo el barrio. Pese a ello, yo pensé, mira, cuando vaya a Flores, que sé que es un lugar con muchísima naturaleza, un poquito abandonado y con unas pequeñas trampas turísticas, con 4 o 5 aldeas
que a mí sinceramente no me interesaban. Yo no quiero ir a una aldea donde están pues los típicos bulés como llaman aquí a los extranjeros occidentales. Yo no quiero ir a esas aldeas donde hay entradas que pagar, guías que te cuentan la película como ellos quieren y que en realidad no ves cómo vive la gente. Ves una representación de lo que históricamente aquello fue y ahora pues prácticamente es pues una atracción para que el turista se sienta feliz, más o menos como en Tailandia, el mercado flotante. Así que en este primer acercamiento a Flores pues dije, voy a alquilar una moto, la más sencilla, la más barata, la más cómoda para mí, y voy a ir a la aventura. Y la primera parada pues sí, era Ruteng, una ciudad más o menos conocida de montaña, que yo no tenía ni idea de que íbamos a estar a 15 grados de temperatura, y fui con mi manga corta y con mi mochila y con todo lo que pude. Pero para dicha ruta pues dije, voy a ir no por la carretera principal. Vi que había una ruta de montaña que ya directamente la gente me dijo que no tomara porque era supuestamente peligrosa, era difícil, era compleja, había tramos que seguramente no iban a estar asfaltados y que iba a tener que cruzar incluso algún río encima de la moto. Así que llené la scooter de gasolina, me puse la mochila a la espalda y me decidí a ver qué me iba a encontrar allá y no me lo podía ni creer. Bueno, la carretera se fue haciendo cada vez más pequeña, empezaron a haber más curvas, la gente de repente desapareció, el tráfico era prácticamente inexistente, hasta que poco a poco subí montañas y montañas y empecé a encontrarme pequeñitas aldeas con algunos arrozales, pero aquello era un espectáculo que yo, que he viajado por tantos lugares del sureste asiático, no esperaba encontrarme algo que me sorprendiera así, de una belleza abrumadora, sin que hubiera pues prácticamente ningún turista, ningún viajero. Y yo lo siento si a veces soy un poco estúpido o quisquilloso con esto de no querer encontrarme con otros turistas, pero sinceramente a mí no me vale lo de ir a un lugar y que todo sea, pues bueno, gente blanca como yo, que todo sea viajeros. Mira, yo prefiero ir a descubrir esos pequeños lugares en los cuales aún no hay prácticamente actividad turística, y los encontré. Empecé a toparme con aldeas, todo el mundo me saludaba, absolutamente todos los conductores que veían alguna moto me sonreían, me decían hola, trataban de que me parara, hasta que decidí, pues en una aldea empecé a parar. Empezaron a hacerse fotos conmigo, empezaron a preguntarme cosas que por supuesto yo no podía responder porque hablo 3 palabras de Bahasa completamente insuficientes, las mismas que ellos hablaban de inglés. Pero me atrevería a decir que era genuino, que el cariño a aquellas personas no era por arañarme unas cuantas rupias que en ningún momento me pidieron, simplemente era un tipo extraño que iba con una moto pequeña cruzando sus aldeas por las que seguramente muy poca gente llegue a pasar. Y bueno, aquí ya pues mis irresponsabilidades empezaron a pasarme factura. Porque en algún momento pues yo tenía que haberme descargado los mapas, tenía que haberme mirado un poco la ruta, tenía que haber estudiado algo, pero con esa idea que mi padre decía siempre, de aquella frase tan manida de la aventura es la aventura, pues yo decidí lanzarme al monte, y nunca mejor dicho, sin absolutamente nada. Iba escuchando música, no sé por qué me puse a un grupo rarísimo llamado Hijos de Nacho Vidal, que empezó a gustarme aquella mañana. Me paraba en los pueblos, intentaba eso, hablar con los que pudiera, pero en un momento la señal GPS y la señal de internet desaparecieron. Y durante muchísimo tiempo pues ya no sabía ni dónde estaba, ni hacia dónde me dirigía, ni nada. Bueno, empecé a seguir la carretera, seguí subiendo la montaña, hasta que de repente miro y estaba quedándome sin gasolina. Y no tenía ni idea de dónde estaba. Me había cruzado con muy poca gente y seguramente había hecho una ruta errónea. Me di cuenta del error de que en un cruce pasado, pues seguramente cogí la carretera que no era la oportuna. Y volví para allá. Tuve que aflojar mucho la marcha, ya iba cuesta abajo tras deshacer ese camino andado, hasta que finalmente estaba ya quedándome sin gasolina y apareció pues una pequeña aldea. Llámele aldea o bueno, digamos que eran 2 casas y una pequeña explanada donde jugaban unos niños y ya está. Y en una de esas casas había una gente que, por supuesto, como todos los de allí, me saludan, me dicen que qué me pasa. Y les digo que no tengo gasolina. Empiezo a decir gasolín, luego digo Pertamín, ¿no? Pertamín es la marca que hay aquí. Aquí consumen la gasolina, llaman Pertamín, Pertamín Light, Pertamín Max, no sé.
Y al final les hice el gesto de aquí está la gasolina, llenen, llenen. Y me miran y me dicen, no te preocupes. Tratan de comunicarse conmigo, no te preocupes, no te preocupes. Y me dicen, aparca aquí la moto. Yo aparco ahí la moto, delante de la tienda de un fulano. Y lo primero que hacen es vienen y me ponen unos altavoces gigantes y me ponen música para entretener al occidental. Yo, bueno, pues ponen música, empiezan a venir los niños a preguntarse, vienen unas señoras curiosas mayores a verme, mira, aquí hay un bulé, vamos a hacerle gracia, todo el mundo se reía, todo el mundo me paraba. Y al final, al cabo de 3 minutos, aparece un tipo con una botella de 1,5 litros de agua llena de gasolina. El tipo con su pitillo en la boca me dice, venga, abre aquí. Abro allí, el tipo con su pitillo, fumando y echando gasolina como un señor. Y bueno, aquellos tipos fueron los que me salvaron la mañana porque durante un tiempo no tenía ni idea. No sabía cómo iba a ir a Ruteng, no sabía si iba a quedarme sin gasolina. Me llenaron el tanque y me dijeron, mira, tú sigue todo recto. Sigue todo recto y entonces empecé a encontrarme más aldeas, empecé a hablar con gente. Es que en realidad no podía casi ni pararme, porque cuando me paraba en algún sitio todo el mundo quería venir, acercarse a mí, a hablar, a decirme alguna cosa. Los niños me perseguían allá donde fuera. Y sí, yo sé que más de uno dirá que querrían dinero, que es todo por interés, que eres un tipo con oportunidades y que ellos pues en realidad no tienen nada. Bueno, yo lo que vi es que disponían de unos parajes abrumadores, vivían en un lugar privilegiado, que seguramente para ellos no lo sea porque es el lugar donde viven y normalizan, o sea, lo extraordinario. Quizás para ellos lo extraordinario es lo que hago yo y sin duda sea así, que puedo recorrerme sus villas con una maleta cargada de trastos y que nadie, por supuesto, intentó robarme, con un ordenador, con 2 cámaras de vídeo, con 2 teléfonos, y todo que, hubieran hecho un mercadillo fantástico si me lo hubieran robado y nadie hizo ni siquiera el más mínimo intento. Y por eso, para mí, esa ruta de montaña entre Labuan Bajo y Ruteng sea un lugar, sea una situación geográfica que puede hacer que incluso el más cínico llegue a reencontrarse con el ser humano. Acabas sonriendo, acabas disfrutando de la compañía de la gente, acabas alucinando con todos los parajes. Y cuando llegué a Ruteng, al cabo de 5 horas de conducción, pues yo era el tipo más feliz del mundo. Que sí, que la carretera no era la mejor del mundo, aunque había tramos realmente muy muy buenos, pero luego había tramos en construcción difíciles, complejos, e incluso tuve que atravesar zonas de tierra y cruzar un par de ríos que, por suerte, al estar en temporada seca en esta época del año, pues no cubrían más que un par de palmos y con la moto pude pasarlos pues sin ningún tipo de dificultad. Esta es una ruta que en realidad no le puedo recomendar a todo el mundo que se anime a hacerla porque necesitas tener cierta pericia con una motocicleta y también, pues ser bastante ducho con el tipo de conducción que se estila en el sureste asiático. Y aún así tiene cierto riesgo, pero yo creo que es un riesgo controlable. Como he dicho siempre, que la persona que se atreva a ello vea que es una ruta de montaña con muchas zonas en las cuales no se puede prácticamente ni montar en moto y en la que hay que tener mucho cuidado con los camiones. Porque cuando llegué a Ruteng conocí a un tipo local llamado Ricardo, al que yo apodé el del instrumento largo. Curioso nombre que muchos pensarán que es español, pero no, viene de la herencia portuguesa de la isla, porque aquí también encuentras a gente que se llama Severino, Rodrigo, lo cual a más de uno le puede hacer cierta gracia porque pensará que es un nombre español. Pero no, hay muchos nombres que vienen de la herencia portuguesa aquí en Flores, y además de el señor del instrumento largo, pues conocí también algunos como Felipa o por ejemplo Severino. Y bueno, Ricardo me comentó que la ruta que había hecho yo por en medio de las montañas era bastante complicada y que 2 semanas antes de que yo llegara allí, un sueco pues había perdido una pierna y un brazo al estrellarse contra un coche.
porque en dichas carreteras no caben dos vehículos y a veces cuando giras te encuentras a una camioneta de frente y si no te tiras al arcén, pues ella no va a hacer lo mismo. Bueno, y tras la dopamina segregada durante esta primera etapa, al día siguiente, después de dormir en casa de Ricardo y pasando bastante frío porque uno no está acostumbrado a sufrir los 15 grados de temperatura, pues vi que había al sur un pequeño lugar donde había alguna casa de huéspedes y decidí que quizás podía emprender esa marcha y bordear la costa para ir a pasar la noche hacia algún otro lugar. Bueno, lo mismo, no me descargué ningún mapa, error mío, no hice absolutamente nada de esto y solo seguí las indicaciones del GPS cuando yo tenía conexión. Subí una montaña muy grande a través de un camino precioso donde no había ninguna aldea, donde no había nada y al llegar a lo alto de la montaña tocó bajarla y entonces empezó el espectáculo. Entonces se abrieron un montón de aldeas preciosas, tradicionales, de gente dedicada al arroz. Y había extensivos cultivos de arroz. Algunos, es lo que llaman telaraña, porque hacen los cultivos de arroz en forma de telaraña, pero ahí se veían menos, solo que eran simplemente apabullantes, porque eran enormes. Y bueno, pues ahí lo mismo, la gente me paraba, la gente me hablaba, hasta que llegué a, seguí bajando hacia el mar. Los terrenos iban cambiando, de repente la carretera era muy buena, aunque bastante estrecha, y ahí en esos pueblos empezó la gente a pararme y a decirme, ¿hacia dónde vas? Y yo, estoy yendo hacia el mar. Y me decían, no vayas hacia el mar, allí no vayas. Y yo, era lo único que podía entender y decía, ¿pero por qué? No vayas. Bueno, no entendía nada y alguno me dijo, no, porque no se puede ir. O al menos eso quería entender yo, ¿no? Eso de, you cannot go, vale, bien. Y dije que ni por asomo, que yo iba a bajar hasta allá abajo y que lo peor que me podía pasar es que diera media vuelta. Claro, yo no sabía que ahí empezaría, un camino bastante tortuoso. Yo no sabía que había habido un terremoto, que toda esa zona cercana a la costa la había destrozado. Y había, esa carretera costera la había dejado hecha añicos. Y empecé a encontrarme primero agujeros, luego trozos de carretera que faltaban y de repente me encontré alguna maquinaria que estaba trabajando allí. Los caminos empezaron a complicarse, empezaron a ponerse muy difíciles y entonces era todo una mezcla entre asfalto destrozado con agujeros y de repente unas cuantas calles, unas cuantas calzadas cargadas de piedras, que yo en aquel momento no lo sabía, pero luego lo descubrí, que es antes de que ellos pongan el asfalto, ponen un montón de piedras y al llevar la moto por allí, empezó a hacerse brutalmente difícil. Allí no había tráfico, de vez en cuando me encontraba alguna moto que se sorprendía de ver a un bulé, a un occidental por allí pasar, y me miraban de la manera más rara, pero yo seguí corriendo, yo seguí yendo en moto, tratando de tener mucho cuidado con la scooter, de que no se estropeara, de que no se recalentara, de que no fallara nada, de no tener un pinchazo. Y ese era el mayor miedo, que me fallara la moto a mitad de camino antes de llegar a esa zona de casas de huéspedes. Tras 3 horas logré llegar al lugar y allí me encontré, con lo más feo del turismo. Allí había un grupo de cabañas que se llamaban Guairibo Lodge, frente a los cuales había como una decena de sospechosos hombres indonesios demasiado amables queriendo vender cosas. Vendían souvenirs, vendían recuerdos, vendían estupideces y vendían tours. Y yo digo, ¿y esto qué diablos es? Y digo, es que esto es para ir a la tribu Guairibo. Y yo, pero si yo a la tribu Guairibo no quiero ir, porque había leído la experiencia de una viajera que logró subir ella sola sin ningún tipo de ayuda y lo que se encontró allá arriba fue una horrible experiencia turística en la cual le querían cobrar, creo que eran 18 euros solo para entrar, querían que durmiera allí por un dineral y lo que le ofrecían era una turistada horrible y cuando ella dijo que simplemente quería ver la aldea e irse, le gritaron, se portaron bastante mal con ella y le dijeron que se fuera por donde había venido porque al fin y al cabo no había participado en el rollo turístico. Allí a las faldas de la montaña que había que escalar
para llegar a las tribus Weribo, pues yo pregunté a la gente del restaurante. Les dije primero si podía quedarme a dormir y me dijeron que sí. El precio era pues 4 veces de lo que había estado pagando en otros lugares. Y dije, pues madre mía, enséñame el lugar. Y el lugar era una cabaña infame, pequeña, mal hecha, en la cual yo puedo dormir sin ningún tipo de problema, pero por semejante dineral me suponía un esfuerzo que dije, bueno, pues quizás lo hago y así exploro un poco la zona. Lo que ocurría era que no sabía cómo salir de allí porque no había conexión a internet. Ellos me dijeron que no iba a haber internet en ningún lugar, ya no solo wifi, es que simplemente no había conexión telefónica en toda la zona. Llevaba un par de horas sin conexión telefónica tras haber visto unas playas esplendorosas que recordaban a Juego de Tronos, unas vistas brutales, pero de lugar completamente abandonado. Y bueno, esa gente de Weribo pues no me quiso ayudar demasiado, pero decidí quedarme un rato y vi que había un grupo de turistas que habían venido con un guía. Y el guía no parecía mala gente del todo, y en aquel momento me acerco a los turistas, que eran franceses, y les comento si puedo preguntarles algo a su guía durante un instante. El guía, la verdad, no era la persona más amable del mundo. Me dijo que él estaba con aquellos turistas y que no podía darme información porque ya estaba comprometido con esa gente. Pues los franceses muy amables le dijeron que que te pregunte lo que quiera el español. Así que le dije, ¿cómo puedo largarme de aquí e ir hacia el este en dirección hacia la Labuan Bajo? Y el tipo aquel me dijo, bueno, es que la carretera, debido al terremoto, está en muy mal estado, pero si sigues avanzando por ella, al final llegarás a un lugar llamado Nangalele. Y en Nangalele todo se pondrá mejor porque ahí las máquinas ya están trabajando para arreglar la carretera y, bueno, podrás ir hacia la Labuan Bajo o hacia donde tú quieras. Así que eran las 2:30 de la tarde, arranqué la moto de nuevo, me dispuse a tomar esa carretera otra vez y bueno, a través de ese paraje desierto que no estaba disfrutando del todo porque no sabía si iba a ir bien, me encontré verdaderas maravillas naturales. Me encontré playas absolutamente desiertas donde no había nadie, no había aldeas cercanas, no había personas, no había nada. Me encontré animales salvajes, además de reptiles cruzando la carretera. Había familias en las cuales iba la gallina con los pollitos cruzando la carretera, como si tal cosa. Me encontré jabalíes y algunas vacas, pero las vacas estaban, eran domésticas. Y tras mucho recorrer dicho espectáculo, que insisto, que era alucinantemente maravilloso, al final me encontré unas máquinas que estaban allí construyendo la carretera. Y al ver al occidental con la moto, pues hombre, se rieron y los vi jugando a mojarse con el agua. Imagino que era el último momento del día, a mojarse con el agua de una Karcher que salía de una de las máquinas, y a todos los motoristas estaban ahí mojándose. Y cuando pasé yo por ahí me dijeron, ¿quieres agua también? Y yo pues me mojé con ellos, empecé a reírme un rato y les pregunté, Nangalele, y me dijeron, Nangalele, siga usted recto. Y me dijeron, allá. Y cuando les vi a ellos, pues fue simplemente un soplo de aire fresco. Y me otorgaron una gran confianza, y mojado como estaba, empecé a alegrarme de que parecía que ya había pasado lo peor, porque es cierto que en las horas anteriores hubo momentos en los cuales estaba un poco preocupado, primero porque no sabía si iba por el lugar apropiado, no había absolutamente nadie, las carreteras estaban en un estado deplorable, y aunque era un paraíso lo que se extendía ante mí, yo no podía disfrutarlo del todo porque estaba pendiente de que no se fuera el sol y me pillara con un pinchazo en la moto. Por fortuna tuve mucha suerte, y tras pasar aquellos chavales que me bautizaron con el agua de su máquina, se extendió una carretera completamente reformada ante mí, recta, perfecta, preciosa, recién asfaltada, en la cual empecé a disfrutar de la conducción. Pronto me encontré una aldea, allí me llenaron el tanque de gasolina nuevamente con una botella de 1,5 litros de agua. Le di una propina a las chicas que estaban allí, llenándome el depósito, y muy pronto llegué a Nangalele, donde la conexión de internet anunció que había vuelto, y el primer rastro de civilización era una motocicleta a la entrada de Nangalele que tenía serigrafiada la insignia del Real Madrid. Y dije, bueno, pues ya estoy en casa.
Y bueno, a modo de epílogo, muchos pensarán que esto simplemente es un viajecito y que soy un poco cascarrabias y que le tengo miedo a las cosas, cuando en realidad simplemente he hecho una pequeña ruta de montaña con una scooter. Pero para mí fue una experiencia que repetiría una y mil veces y que ha sido lo más bonito que he hecho este año en Indonesia y que seguramente será muy difícil que pueda repetir en muchísimo tiempo. Ese país de contrastes, ese lugar que a veces me enerva, pero que por otros momentos me fascina. Ese sitio donde a veces te sientes estafado, donde parece que te están ultrajando y luego te das cuenta de que la mayoría de gente de Indonesia es maravillosa, está dispuesta a ayudarte y te regalan unas experiencias que sin sufrir un poquito sería imposible vivirlas de verdad.